noches, espero que estén bien, que si van rumbo a su hogar, pues que vayan con la bendición de Dios, y si usted ya está en su hogar, que la esté pasando bendecidamente. Gracias por conectarse nuevamente a esta reflexión para el alma, patrocinada por Centro Familiar Roca de Salvación de San Francisco. Mucho gusto. Quiero saludar a aquellos que se están conectando en este momento. Ya están conectados desde la ciudad de San Francisco, desde El Salvador, a la familia Varillas. Quiero saludar también a otros hermanos de Guatemala, que siempre, la familia Vázquez, la familia Mencos, Barrios, allá en Quetzaltenango, y otros hermanos muy queridos en San Francisco, Sur San Francisco. Abrazos, saludos, espero que Dios les bendiga ricamente. Este día es el tema sabiduría para vivir. Hechos 9:5 dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Padre, usa esta palabra para bendecir a nuestros hermanos y amigos. Gracias por aquellos que vamos a conectarnos o ya estamos conectados. Utiliza esta reflexión para aclarar nuestro caminar diario y nuestro vivir delante de ti. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguramente que usted ha escuchado la expresión duro te es dar coces contra el aguijón. Es una expresión hebrea. Hay muchos dichos y refranes y expresiones cotidianas hebreas que no se pueden traducir al español. Algunas que se pueden traducir tenemos que adaptarlas porque no tienen el mismo sentido. Como hay refranes en español que nosotros no pudiéramos utilizar en inglés o en otro idioma porque son propias nuestras. Ahora, amados míos, el Señor, después de haber tenido ese encuentro, haber buscado a Saulo de Tarso, después de haberlo tenido en su mira, él finalmente tiene un encuentro con Saulo mientras él iba a Damasco a perseguir a los cristianos. Después que el Señor se le aparece, que él cae de su cabalgadura, cayendo en tierra, el Señor le dice: Saulo, Saulo. Vea la expresión directa. Dios siempre intencionadamente nos busca, nos conoce y nos llama por su nombre. Dios nunca se ha equivocado ni confundido la identidad de nosotros. Todos nosotros estamos en la mente y en el corazón de Dios. La Escritura dice que fuimos escondidos en Dios y separados para servir a Dios mediante su evangelio de gracia, a la cual cada uno de nosotros responde en fe. Cada uno responde al llamado que Dios le hace. Y Pablo, Saulo en este entonces, era un perseguidor, enemigo de Cristo. Según él creía correcto, el cristianismo era una plaga maligna que debería de ser eliminada. Cegado por su celo religioso, nacionalista y partidista, Saulo inició una encarnizada persecución contra el cristianismo. Lo que él no se imaginaba era que detrás de los cristianos estaba Cristo, que no era una mera religión o ideología o una nueva secta que había brotado en la tierra de Israel, como habían habido muchas,
que el cristianismo pregonaba al Cristo resucitado, al Cristo que es el Hijo de Dios enviado para redimirnos de nuestros pecados. Saulo, ciego en su entendimiento, él creía que estaba haciendo lo correcto, que estaba viviendo correctamente, que lo que él hacía de perseguir a los cristianos era correcto. A veces pensamos que lo que estamos haciendo es correcto y se nos mete entre las cejas algo y neciamente actuamos como que todo el mundo estuviera mal y nosotros bien. Nos hace falta iluminación del cielo para muchas cosas. Nos hace falta sabiduría espiritual para entender los misterios de Dios. Nos hace falta ese conocimiento divino que nos hace sabio en el caminar, en el actuar, en el vivir, en el decidir. Nosotros no lo sabemos todo. Parte del aprendizaje del ser humano es a base de pruebas y errores. Probamos, actuamos y a veces aprendemos, muchas veces aprendemos de nuestros errores. Nadie nace aprendido. Nadie nace con un título universitario bajo el brazo. La vida nos va enseñando. Las experiencias nos van equipando para vivir. Y el conocimiento de Dios va iluminando nuestro interior y nuestro caminar para que así podamos nosotros pensar, hablar y decidir y vivir correctamente. Estoy seguro que usted y yo entendemos que sabiduría es el emplear correctamente el conocimiento. Que no basta con tener figuras estadísticas y tener un título universitario. La sabiduría es cómo se pone en práctica y se utiliza ese conocimiento. Dios quiere que usted y yo no seamos meramente religiosos, celosos, sectaristas. Dios no nos quiere ver, amados míos, insistiendo en cosas que no nos traen bendición. Dios ha dejado esta bendita palabra como lámpara. Salmos 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso indica que el salmista correctamente describió la función de la palabra. Traernos luz, ser lámpara en la oscuridad, traernos sabiduría del cielo, mostrarnos cómo se vive en paz con Dios, cómo se vive en paz con el prójimo y cómo se vive en paz con uno mismo. Las tres cosas son importantes, con Dios, con el prójimo y conmigo mismo. Hay relaciones verticales que son las relaciones que yo tengo con Dios y hay relaciones horizontales que yo tengo con mi prójimo. Y hay necesidades espirituales que las tenemos dentro de nosotros mismos. Así que necesitamos crecer balanceadamente, equitativamente, con Dios, con mi prójimo y conmigo mismo. Nadie nace siendo sabio. Nos vamos haciendo sabios en la medida que nos acercamos a Dios, en la medida que aprovechamos y aprendemos de las experiencias, de los errores, de las caídas, en la medida que utilizamos el bien para conducirnos correctamente delante de Dios. Ahora, Pablo era un celoso religioso, un ciego por la religión, fanático, pero Saulo no tenía sabiduría de Dios. Podemos ser fanáticos de un partido político, de un sectarismo, de una religión, pero necesitamos conocimiento celestial. Ahora, escúcheme bien, hermano y amigo, la Escritura nos cuenta de que Saulo de Tarso, yendo camino a Antioquía, él
se encontró con que Cristo estaba a su paso. Y después que él cae, el Señor le dice, que le habla a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, Saulo, le contesta, Señor, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo pensaba que estaba haciendo lo correcto. ¿Cuántas veces nosotros creemos que en la forma que vivimos, hemos aprendido, estamos correctos? Que todos los demás están incorrectos. Hay personas que Dios quiere iluminar el entendimiento, pero se encierran, se tapan, se esconden, huyen de la luz. En parte porque ellos entienden que sus obras son malas. En otra parte porque Satanás ha enceguecido su entendimiento para que no vean la luz. Y ellos se lo han permitido. Y otros porque ellos tienen un espíritu de sectarismo, que piensan que ellos están en lo correcto y todo mundo se va para el infierno. Saulo pensaba que eran las cosas como él veía. Y a veces las cosas no son como nosotros las vemos, son diferentes. Nuestra percepción, nuestra experiencia no nos ha ayudado a pasar por encima de esos muros de limitación espiritual, de iluminación, de conocimiento. Por eso el Señor se le aparece y le dice, duro te es dar coces contra el aguijón. Esa expresión, amigo, no es hispana, no es latina, es hebrea. Y la costumbre era que aquellos que trillaban con bueyes, araban con bueyes, andaban una vara con un aguijón, con un hierro en la punta, en un extremo. Para cuando el buey se portaba torpemente, neciamente, ellos lo hincaban. El buey de enojado daba patadas. Y al dar la patada, ese animal, el boyero con su vara lo hincaba. Y era como que el buey se hacía daño él mismo. Cada vez que él pateaba, él se estaba hincando, se estaba hasta rompiendo la piel con ese clavo que llevaba el boyero. La expresión entonces es como el buey que tira patadas, que se lastima él mismo cada vez que lo hace. Así eres tú, Saulo. Creyendo que estás haciendo bien, estás dando puntapié, como el buey da patadas y se lastima con la vara del aguijón, el aguijón que está en esa vara. Asimismo, tú con lo que tú estás haciendo, te estás haciendo daño. Tarde o temprano vendrá el juicio de Dios sobre tu vida. Tú piensas que haces bien en perseguirme. No persigues a la iglesia, me persigues a mí, porque yo soy el dueño de la iglesia, el formador de la iglesia, el que ha llamado a la iglesia del montón del mundo y la ha llamado, la ha hecho ahora la eclesia, como se dice en griego, el cuerpo llamado, separado. Pero Saulo, cada vez que tú haces daño es como el buey que tira esa patada. Te lastimas con el aguijón que tiene el boyero en la mano. ¿No será también así nosotros en la vida, hermanos? Que a veces pensamos que nosotros lo que hacemos estamos haciendo bien, en la manera que hablamos, en las trampas que hacemos, en la infidelidad, en la traición, en lo malo que hacemos. La verdad es como el buey que patea y el boyero tiene esa vara con esa punta de hierro que se llama aguijón y el buey se lastima. En otras palabras, si dejaras de hacer eso que estás haciendo, vivirías una vida mejor. No tendrías que pagar las consecuencias, porque Pablo cayó en tierra, se sintió humillado, quedó ciego, quedó como un niño abandonado en el desierto. Dios tuvo en su misericordia que hablarle, levantarlo y mandarlo a la casa de un tal Simón para que orase por él y así él volviese a recobrar la vista. Amigos,
el hombre, por su celo religioso, por su mente cerrada, por su corazón duro y ciego, a veces no puede distinguir el llamado de Dios. Y piensa que rebelándose contra Dios vamos a salir con la nuestra. Nadie le ha ganado a Dios. Si usted piensa que le puede ganar en un tablero a Dios, un tablero de ajedrez, yo quiero decirle que Dios conoce el ajedrez mejor que usted y yo. Y nunca le podremos ganar al campeón de los campeones, al único y sabio Dios. Ninguna maniobra, ningún malabarismo humano, ninguna técnica o estrategia humana podrá derrotar los propósitos de Dios que tiene con usted y conmigo. Lejos de pelear contra Dios, lejos de oponernos contra Dios, busquemos mejor caminar más cerca de Dios, recibir sabiduría de parte del cielo, tener el entendimiento que nos haga ver que lo que hacemos y cómo vivimos y cómo actuamos no nos trae bendición, no es una vida productiva cuando actuamos en pecado, en egoísmo, en maldad, cuando somos dominados por los celos malignos, somos dominados por la avaricia, el ego, el orgullo, la malicia, la idolatría. Nada de eso nos trae bendición. En lugar de nosotros estar peleando contra Dios y luchando contra Dios, es mejor que nos rindamos. Dios se le apareció un día a Jacob, el hijo de Isaac, el hijo mellizo de Isaac. Era un hombre tramposo, usurero, usurpador. Era un hombre que después tuvo que sufrir en el camino las experiencias y los rechazos, las traiciones de otras personas, como él lo hizo con su propio hermano y con su padre. Que todo en la vida se paga. Y se paga, dijo alguien, con 1 metro más o 1/4 más. Dios quiere evitarnos vivir en derrota, vivir en rebelión, vivir ciegos, vivir con un celo religioso. ¿Por qué no, en lugar de rechazar a Cristo, en lugar de rechazar el Evangelio, en lugar de insistir que usted sabe lo que está haciendo, por qué no le da oportunidad a Dios que le hable a su vida, que le muestre, que le ilumine su caminar? El Señor le dijo, duro te es dar cosas contra Dios, duro es pelear contra Dios y contra la verdad, te haces daño a ti mismo. Muchas veces nosotros, como Pablo, hemos insistido en cosas que no nos hacen bien, que nos lastiman. Y al fin terminarán dañándonos. ¿Cuántas veces no hemos hecho cosas de manera sin mirar las consecuencias? Sin pensar que lo que vamos a hacer va a resultar para mal. Dios no quiere que actuemos descabelladamente, Dios no quiere que actuemos desenfrenadamente, porque tarde o temprano las cosas se pagan en esta vida, en este mundo. Y en el futuro, el doble. Pero lamentamos decirnos que muchas veces nosotros queremos seguir insistiendo en hacer las cosas, siendo adelantados, amonestados, exhortados por Dios, para que ya no las hagamos. Dios quiere que hagamos el bien, pero a veces seguimos luchando, seguimos insistiendo, seguimos empujando eso que sabemos que no traerá provecho, que no nos hará bien. Imagínese usted, hermano, ¿se daría usted en la pared, con la cabeza en la pared cuando no hay paso y usted sabe que debe dar vuelta, que debe de cambiar de dirección? ¿Chocaría usted contra una pared? ¿Se daría con la cabeza con la pared, la cabeza con la pared? ¿Se golpearía a sí mismo?
2, 3, 4, 10 veces, no va a abrir camino, hoyo en la pared. Usted se va a dañar. Así es el hombre, que sabe que Dios le dice un hasta aquí, un alto, y seguimos insistiendo. Simplemente nosotros podemos abandonar o desistir de lo que estamos haciendo y buscar sabiduría, buscar misericordia, dar, ¿verdad? 180, un giro para que Dios nos ayude. Miren lo que dice el Salmo 37, 27. 37, 27 de los Salmos, esta lectura. Dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Dios indicándonos cómo podemos vivir mejor. ¿Cómo podemos, en lugar de darnos en la frente, en lugar de estar como el buey que da pateadas contra el aguijón y se lastima a sí mismo, en lugar de estar deteniendo el mover de Dios y peleando con Él, ¿por qué no hacer paz con Dios? ¿Por qué no es cambiar de actitud? ¿Tiene usted que llegar hasta lo último para entonces reconocer que está mal? No tenemos que morir en ignorancia, en rebelión. ¿Por qué no abrimos nuestra mente y nuestro corazón? ¿Verdad que usted quiere vivir mejor? Yo quiero vivir mejor. Y el salmista decía que nos apartemos del mal y hagamos el bien y vivirás para siempre. La clave de vivir feliz es saber vivir. No todo mundo sabe vivir la vida. No todo mundo entiende que el camino para vivir es comenzando con Dios. La Biblia es clara cuando en Proverbios Dios nos habla y nos dice lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Quieres ser sabio? Aprendamos a vivir de acuerdo a los preceptos divinos. Utilizar correctamente lo que sabemos, porque la sabiduría está en el emplear correctamente el conocimiento, el hacer las cosas de la manera que le agradan a Dios. Cuando el hombre se conduce en el temor, se aleja del mal, hace el bien, está garantizando larga vida. Vivir más largo en la tierra, vivir en paz, vivir con la bendición de Dios. Dios no quiere que nuestra vida se acorte viviendo neciamente. La Biblia dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Santiago 1:22. Dios nos llama a que nosotros pongamos en práctica lo que hemos aprendido. Usted conoce de Dios y conoce de la Biblia. ¿Por qué no confiar más en lo que Dios dice? Es un llamado que Dios nos hace a poner en práctica, a obedecer, a vivir la palabra del Señor. Hay gente que tiene tanto conocimiento de la Biblia que la cabeza es tan grande que no puede pasar por la puerta de su casa. No es cuánto conocimiento tenga, sino cómo utilizamos ese conocimiento. Dios quiere que el conocimiento nos ayude a acercarnos a Él y a hacer el bien y vivamos en bien. Dios desea que caminemos en sabiduría. Proverbios 2:6 tiene unas palabras muy bonitas. ¿Le parece? Proverbios 2:6 dice así: porque Jehová da la sabiduría y de tu boca el conocimiento y la inteligencia. Porque da de Jehová es la sabiduría y Él la da, dice. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De manera que Dios quiere que nosotros, si es que nos falta sabiduría, conocimiento celestial, aprendamos a acudir a Él. La Escritura
es el mapa, el GPS nuestro. Es el guía para el camino diario. ¿Por qué menospreciarla? No debemos menospreciarla, no debemos ignorar la Escritura. Hoy más que nunca debemos poner en práctica su ley. Dios quiere que pongamos en práctica lo que sabemos. ¿Cómo podemos aprovechar la sabiduría? Bueno, la Biblia nos dice que si alguno de nosotros nos hace falta sabiduría, la pidamos a Dios. Santiago 1:5. Amados, en el verso 1:6 tenemos que buscar la sabiduría de Dios para luego ver y cosechar el fruto. ¿Por qué hay fruto? Hay fruto de bendición. Escuche bien, hay fruto cuando nosotros hacemos lo correcto. Dice 1:6, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. De manera que nosotros debemos de pedirle a Dios, ¿verdad? Con fe, con confianza, sin dudar, porque Dios quiere iluminarnos y enseñarnos a vivir mejor. Tener conocimiento es el primer paso, pero la sabiduría lleva el conocimiento al siguiente nivel, que es, ya que conozco de Dios y conozco de su palabra, yo voy a obedecer los mandamientos de Dios. Voy a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. No todos hemos aprendido las lecciones que debemos de aprender. Por eso una plegaria nuestra debe ser: Señor, muéstrame tus caminos. Enséñame a conducirme en el temor tuyo todos los días de mi vida. Así es que, amados míos, tener un temor saludable al Señor es importante. Dios dice en Proverbios 1:7 que es el principio, el temor a Dios. Creo que una de las cosas por qué el ser humano vive con violencia es porque ha dejado el temor de Dios. Por eso impera la ley de la selva. El más fuerte elimina al más débil. El pez grande se come al chiquito. Por eso es que vivimos en este mundo en guerras. Vivimos con violencia. Vivimos divididos. El diablo ha entenebrecido el entendimiento de los seres humanos. Solamente Dios puede abrirnos los ojos. Solamente Dios puede mostrarnos. Así que Dios nos está llamando a buscar su conocimiento. Bienaventurado es el hombre que haya la sabiduría, dice Proverbios 3:13. ¿Sabiduría para qué? Para saber vivir. ¿Sabiduría para qué? Para saber conducirme en una forma íntegra, agradable a Dios. No vivir en un extremo. Dios no es Dios de extremo. En Dios hay un balance para todo. Hay tiempo para todo. En Dios no hay maldad ni caminos equivocados. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Encaminar a sus hijos en la senda del bien. Así que Cristo es nuestra sabiduría. Cristo es el que nos da entendimiento. Si usted tiene a Cristo, usted tiene la mente de Cristo. Dios le va a mostrar y le va a enseñar y lo va a conducir en aquello que es agradable a Él. ¿Qué le parece si le decimos: Dios mío, en esta noche te pedimos que nos muestres, que nos enseñes, porque no sabemos caminar, no sabemos cómo vivir? Sabiduría es aprender a amar, aprender a servir, apartarnos del mal, dejar la iniquidad a un lado y conducirnos con un respeto ético, un respeto a la dignidad de otras personas, un respeto a los derechos de las otras personas. ¿Por qué no le pedimos a Dios en este día que nos ayude, nos guarde
Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Cierre sus ojos ahí donde está, Padre de la